Yo creí que ni yo me iba a levantar. Yo te juro que pensé que alguno iba a llegar tarde. Yo confiaba porque hay gente como nosotros, y la incluyo a nuestra querida María Cristina Gómez, que está con nosotros. Hola María Cristina, bienvenida. Bueno, gracias Alejandro, visitando la nueva casa. Visitando, viste vos, nosotros somos así, nos gusta el cambio. No, muy bien, muy bien. Bueno, digo, nosotros, yo soy alguien que se levanta muy temprano, ya que debe ser por la edad un poquito, no, y también por la costumbre, viste que ya el reloj interno te marca si todos los días te levantas temprano, sábado y domingo. Yo prefiero, soy de los que siempre dice, prefiero tempranito arriba y después una siesta. Yo prefiero eso. Sí, yo comparto lo mismo. No sé si es una cuestión etaria, pero sí tiene que ver con eso. Lo que pasa es que a la mañana, y esto está comprobado, creo, la cabeza está mucho más fresca. Sí, si vos tenés que hacer actividades, ya sea o de lectura, que me gusta leer, a la mañana, o si no, también estar tomando un mate fresco sin que nadie te moleste, porque todos duermen. Eso es lindo. No, eso es lindo. Bueno, sabes que hay un estudio que habla de las alondras y los búhos. Claro, entonces clasifican. ¿Qué seremos nosotros? ¿Alondras o nosotros búhos? seremos alondras. Alondras. ¿Sí? Las chicas búhos. Entonces, de acuerdo a no la sé neurociencia. qué significa, pero sonó mal. No, debe ser. ¿Por qué? ¿Cuál es? A ver. Eso es lo que cortito. vos decías. Hay gente que funciona bien por la mañana y hay gente que tiene, digamos, un reloj biológico diferente y funciona bien para estudiar y concentrarse por la noche. A ver, chicas, ¿leondras o búhos? No, sí, yo soy de la noche. Yo ya no sé cuál de los dos. Sí. Alondras. En realidad tengo mañana. más espacio de silencio a la noche para trabajar, sí, pero por eso funciono bien, es raro lo mío, con pocas horas de sueño. Yo te puedo dormir 2 horas y estoy bien. mejor que cuando dormí 6-7 horas. Yo no. Sí, te quiero ver 2 días y sabes cómo termina. He tenido meses. Fran, ¿alondra o búho? ¿Mañana o noche? Noche, pero te toca las mañanas en la radio. Pobre criatura. O sea que si en algún momento salimos del aire es porque Fran se durmió arriba de casa. Señor, y bueno, a nuestro querido productor no le podemos preguntar porque tiene unos horarios. Pobre, no tiene horario. Hombre, bueno, ¿alondra o búho, Leo? Búho también, noche, bien. Bueno, no vamos a hablar de las alondras y los búhos, María Cristina, sino en este segmento de educación, que ayer estaba contándole a algunos amigos de la nueva mecánica del programa y todo, y le decía, mañana justo tenemos el primer micro sobre educación y era una docente. Lo voy a escuchar, dice, lo voy a escuchar. Bueno, comienzo de clases, María Cristina. Sí, comienzo que no comienzan. Exactamente. Ya es un clásico. Pero bueno, eso es parte de lo que en nuestro país sucede, y más que ir a la cuestión que todos hemos leído y la cuestión política, a mí me interesa, como siempre, los chicos. ¿Qué pasa con los chicos con las interrupciones? Hace poco hubo una publicación del Observatorio Argentinos por la Educación que daba cuenta de las poquísimas provincias que cumplían con los 180 días de clase. De manera que ese informe, que fue muy comentado, porque había prácticamente 14 provincias, después cuando se restaban el resto de los días quedaban en 9, pero en realidad la diferencia es, digamos, secundaria. Lo que nos tiene que preocupar es ver qué pasa con nuestros chicos que tienen tan pocos días de clase y qué resultados tenemos. Yo creo que ahora que estamos empezando, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo va a ser este año? ¿Qué vamos a proyectar con ellos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que vamos a apuntar para que estas trayectorias tan diversas que tenemos lleguen a buen puerto a fin de año? El hecho de que no empiecen las clases en tiempo y forma, es triste que nos acostumbremos a esta situación, porque en realidad de lo que se trata es de poner siempre al chico en primer lugar. Entonces siempre, por supuesto que todos los reclamos son legítimos y no hablo de eso, sino que pienso que siempre debería haber otras alternativas de negociación en las que los chicos no pierdan, ¿sí? Podemos hablar, sentarnos a negociar, pero deberíamos proteger esto. Hace poco leí una noticia donde hablaba de un sindicato de padres. Sindicato de padres. En Estados Unidos. Formó un sindicato de padres.
para cuestionar la administración y, digamos, defendiendo su derecho Sí. a la educación de los chicos. Entonces ellos hablaban de la calidad y lo que tenía que ver con eso. Pero es llamativo porque el planteo era, hay sindicatos de maestros, hay sindicatos de alumnos, pero nunca los padres han tenido una voz respecto de la educación formal de los chicos. Entonces eso dije, bueno, me pareció muy curioso, pero también interesante, como una propuesta, decir, bueno, ¿qué tienen los padres para decir de todo esto, no? ¿Cómo sería adaptarlo acá en Argentina, no? Que nos cuesta ciertas cosas. ¿Cómo sería más, bueno, con nuestra historia en sindicatos? También trato de imaginármelo arrancando como algo muy positivo, como algo que realmente sea muy bueno porque es por y para los chicos, en este caso por y para la educación, pero no puedo no tener la sensación de miedo en algún momento cuando aparezcan estas cuestiones de poder. Totalmente. Y demás, ¿viste? Es como que gana en este país es difícil. Sí, eso es innegable y por supuesto, de hecho las escuelas quieren a los padres lo menos posible dentro de la escuela, claro. Aún las asociaciones cooperadoras tienen una actividad muy por fuera. Nosotros tenemos toda una tradición en eso, de manera que por supuesto, por eso lo traje a colación, porque es una idea muy provocadora. ¿No sería como muy intervencionista un sindicato de padres intentando inferir, si se quiere, el quehacer del cotidiano de la escuela? Y es para discutir, porque debería no ser algo que interrumpa obviamente, sino que genere acuerdos respecto de políticas educativas de esa escuela o de la educación en general. Porque en definitiva, digo, para no irnos mucho del tema, de alguna manera, si bien el Estado como tal, no digo los gobiernos, el Estado tiene la prioridad de la determinación de las leyes de educación y de qué se va, porque así lo ha hecho, los distintos gobiernos nos han cambiado la manera primaria, no primaria, polimodal, qué sé yo, la macana que hemos tenido a lo largo de los años. Lo digo nosotros, y esto lo digo, ustedes pueden hablar desde la docencia, yo lo hablo desde los padres. Digo, yo como padre, yo quiero ser tomado en cuenta en la definición de las políticas educativas. Yo no me voy a meter a decirle al Estado o a los maestros cómo deben enseñar porque no sé. Ahora sí, a mí me interesa que ciertas cuestiones que tienen que ver con contenidos, por ejemplo, se tengan en cuenta. Después si se tienen en cuenta o no, bueno, será, pero que se me escuche. ¿Sí? Digo, como padre tengo, porque en última instancia, si viene el Estado, toda la ley, bla, 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 pero después si pasa algo con mi hijo, lo primero que hacen, no miran al Estado, me miran a mí. Claro, además, el primer agente educador es la familia. Exactamente. De manera que tienen mucho que decir las familias acerca de la educación. Los chicos no son propiedad del Estado, todo lo contrario. No. Hace poco, hará un par de meses en España hubo también una serie de noticias porque la ministra dijo que los niños pertenecían al Estado en cuanto a la educación, lo cual generó un revuelo impresionante. Ellos que también tienen una reforma tras otra como nosotros, ahora están a través de otra de esos procesos y también hay un run impresionante. Pero bueno, yo creo que sí, que los padres tienen derecho y traigo estas ideas provocadoras para que reflexionemos y no dejemos librado a un tercero como es el Estado, al quien hemos delegado algunas cuestiones, cosas que son tan importantes como es la educación de nuestros hijos. De hecho, uno puede educar a su hijo en su casa. Está la educación, la homeschool. Entonces, si bien todo eso es una batalla y tiene lo suyo, bueno, tampoco los padres se los puede obligar
mientras cumplan con el deber de darles educación. Un día esto te propongo, viste, vos tiras los temas y ya, bueno, aunque ahora lamentablemente por esta mecánica y la de Buenas Ideas te vamos a tener recién dentro de un mes, y por ahí los temas van a ser varios, pero creo que en un mes o algo así, no me acuerdo, se va a realizar aquí en la ciudad de Rosario bajo la cobertura de una confesión, pero se va a realizar un campamento, un retiro, no sé cómo lo llaman, de homeschool, o sea, padres y docentes, o padres, no sé si los docentes estarán aquí metidos, que educan a sus hijos. Conozco gente muy cercana que ha educado a sus hijos, no a todos, en sus casas, sí. Y ahora uno de los hijos ingresó o ya está en primer año en la universidad. Cosa que te digo, yo lo digo y lo dije y lo sigo diciendo, soy un defensor de la escuela pública. Mis hijos han asistido los 3 a la escuela pública y soy un defensor porque agradezco la posibilidad que tenemos en este país de tener una escuela pública gratuita, donde todos, sin distinción de credo socioeconómico, lo que fuere, puede acceder a la primaria, secundaria y universidad. Pero es una realidad que hay muchos padres que están queriendo guardar un poco a sus hijos de toda esta maraña de nuevas corrientes, ideologías y conceptos sobre la vida, sobre el hombre, sobre lo que fuere, guardarlos un poco, formarlos en esa primera infancia, en la primaria, aún en la secundaria, y luego sí, la universidad. Digo, es todo un tema, ¿no? Sí, es todo un tema, pero bueno, muy respetable, ¿no? Y está dentro del marco que se puede desarrollar, así que sí, creo que es un tema muy muy interesante. Tengo una duda, ¿cómo es el marco regulatorio de la homeschool acá en Argentina? Nos vamos con el comienzo de clase. Más que nada, ahora porque me intrigó, ya nos fuimos por esa rama, más que nada porque bueno, yo la otra vez veía que en Estados Unidos hay como una cuestión de un seguimiento relativamente estricto de los chicos que, o sea, hay como un registro de los padres que no llevan a sus hijos a la educación tradicional, sino que los educan en sus hogares, y hay un seguimiento de entregar planillas, pruebas y demás para asegurarse de que ese chico realmente está por fuera de la escuela accediendo a la educación. ¿Cómo es acá? No sé exactamente cuál es el mecanismo administrativo. Sí, no, te lo puedo. Como siempre digo, cuando uno lo sabe, hay que ir a buscarlo. Pero sé que dan exámenes libres y eso está contemplado. Y bueno, digamos, no es un marco que esté fuera de la ley. Bien. Que era algo que se planteó hace unos años, ¿no? Y bueno, se aclaró bien ese tema, así que y es una experiencia que hay en muchos lugares del mundo, y hay todo un movimiento de homeschooling a nivel mundial. Porque sería como que el chico rinde libre, una cosa así. Sería como que el chico rinde libre, exactamente. Pero va a rendir a la escuela. Sí, yo entiendo que sí. Sí. Bien. Yo entiendo que sí, no sé. Sí, porque yo lo que veía en Estados Unidos lo hacían en sus hogares y después lo presentaban en las escuelas. Lo que pasa es que quizás Estados Unidos está mucho más avanzado en estas cuestiones y tienen una mecánica. Y además cada estado tiene un estilo diferente, entonces por ahí lo que en un estado surge no aplica en otro, pero sí que está el movimiento, así que yo creo que sí, es para conversarlo con más profundidad otro día. Totalmente. Sí. Entonces, ¿no comenzamos las clases? No comienzan las clases, bueno, la noticia es que va a haber 2 días de paro, lunes y martes, y la otra semana va a haber otros 2 días más de paro, con una fecha a confirmar. Te pregunto puntualmente de esto, porque digo, muchos padres por ahí creo que lo piensan. ¿Cuál es la postura? Porque si bien esto el gremio dice que es democrático, se vota, y es así, se vota, y de acuerdo al mandato de la asamblea y de la mayoría o de los representantes, ¿no? En asamblea de los docentes, bueno, se decide y se define. Ahora, ¿cuál es la postura del docente que, si bien ve que sus ingresos no alcanzan, porque eso
quien no lo es ve. una realidad. Pero por el otro lado también ve esta realidad, ¿no? De los chicos que se quedan sin clases, que no se cumplen los días obligatorios para que los chicos estén en la escuela, y cómo se maneja eso, porque en definitiva después cuando el gremio por los días de paro consigue un aumento, este aumento es para todos, ¿no? Es como que ahí hay algo... Sí, hay una contradicción, ¿no? Quizás. Bueno, en realidad es porque nosotros tenemos una mentalidad muy verticalista, es decir, el gremio no es dueño tampoco de las personas, y si hay, digamos, una pluralidad democrática, puede haber gente que esté a favor o en contra de las medidas de fuerza, no con el objeto de la medida, ¿no? Claro. O sea, de acuerdo el reclamo, pero no la medida. No la metodología, digamos, se podrían aplicar otras metodologías, digamos, y que esta fuera realmente la medida última, ¿sí? La medida extrema, que es como originariamente fue, siempre pensando en eso. También te puedo dar ejemplos de escuelas públicas en donde sus docentes han consensuado que no van a parar nunca. Conozco. ¿Sí? Sergio Pasos, una escuela técnica en el corazón del conurbano bonaerense, la escuela Juan Domingo Perón. Es un ejemplo. Él tenía un cartel enorme, luminoso, donde contaba los días de clase que tenía. Una escuela a donde se llegaba por una calle de tierra, pero donde los chicos saben que llueva o truene, barro o no barro, la escuela va a estar abierta. ¿Y cuál es la actitud del gremio en esto? ¿Presiona? Bueno, en el caso de Sergio, bueno, ha tenido presiones de todo tipo, pero finalmente ha tenido un apoyo enorme, y además es una persona comprometida. Entonces cuando vos ves que la escuela, porque además tenés que ver la escuela y la salida que tienen esos chicos de una escuela técnica, toda la comunidad, por ejemplo, en el mes de enero o febrero están pintando la escuela, arreglándola, y vos decís, eso es un compromiso, o sea, es voluntario, pero tenés a los profesores generando este ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y ves, tienen un muro en el patio donde se forman, donde están los valores de la escuela. Entonces habla de honestidad, solidaridad. Bueno, realmente me parece... Y acá también hay algunas. Mi hija da clases, ella es profesora, la mayor, de física, y da clases en un colegio ahí cercano, Ocampo y Necochea, más o menos por ahí, y Colón, que es privado, pero muchos dicen, bueno, es privado. Sí, pero los privados reciben un tremendo aporte del Estado, o sea, porque ningún privado que yo conozca se mantiene solo, sino que reciben un tremendo aporte del gobierno, e igualmente ellos, aunque su sindicato, SADOP, determine paros, ellos no paran. Es verdad. Bueno, nosotros sabemos que la educación privada en la Argentina, bueno, empezó con un carácter subsidiario, a donde llegaron las escuelas privadas, por ejemplo las parroquiales o muchas confesionales de otras confesiones, han llegado a lugares donde el Estado no estaba presente, de manera que el esfuerzo de una comunidad por abrir una escuela en un lugar vulnerable, por ejemplo, genera que luego se hacen las presentaciones y han conseguido el aporte del Estado, que obviamente tampoco alcanzan. Una escuela privada pueden tener el 80% de subvención, por ejemplo, o el 100% de los salarios de los docentes, pero eso no cubre, por ejemplo, el mantenimiento del edificio, claro, ni los seguros, ni todo eso. Exacto. Cosa que la escuela pública lo tiene garantizado. Sí. Por eso, cuando te preguntan, bueno, pero entonces habría que sacarle los subsidios, yo digo, guarda con pensar en eso, primero porque cuando esa escuela no pueda sostenerse y le quiten el subsidio, los docentes quedan todos en la calle. Claro. Pero además la comunidad se queda sin una escuela. Y luego hay que pensar, ¿cuál es la escuela pública más cercana? ¿Van a poder absorber toda esa población? Hay lugar, generalmente en esta... Exacto. Tenemos que cortar aquí, ya se nos fue el tiempo, pero generalmente la mayoría de las escuelas públicas están abarrotadas, no hay lugar. Cuando uno llegas un poquito tarde porque te mudás, me ha pasado hace varios años cuando volvimos a Rosario, llegamos sobre la hora del comienzo de clases, fue un parto conseguir banco.
Digo, Efectivamente. imagínate y imaginémonos que no existan las escuelas privadas. ¿Dónde van estas miles de chicos? ¿no? Miles de chicos. Así que creo que es importante tenerlo en cuenta. María Cristina, gracias. No, gracias a por ustedes. venir temprano, gracias por seguir en Buenas Ideas, gracias por cada tema que traes. Y bueno, tenés, Dios mediante, si no hay algún cambio, si no te llamamos antes, tenés un mes para prepararnos y prometo, voy a intentar, ese que promete que la próxima vez va a